Debí sacar más fotos, un podcast sobre fotografía y otros rollos, junto a Sol Montero y Toto Álvarez. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Debí sacar más fotos con Toto Álvarez y Sol Montero. Hola a todos, bienvenidos otra vez al segundo episodio. O sea, ya hemos grabado un montón de veces, pero es el segundo episodio, o tercero. El tercero. El tercero, sí. Gracias por recordar. Es que, bueno, esto le tenemos que contar una incidencia. Tuvimos que, por problemas técnicos, volver a grabar esta emisión. Así que, pero estamos contentos, nos encanta hacerlo. Así que estamos felices de estar otra vez aquí. Vamos a hablar de un tema bien interesante, que da más largo, así que aquí vamos a seguir contando más detalles de lo que quizás nos pasamos el otro día. Y vamos a hablar de un tema bien interesante. Cine y fotografía. Pero no desde la perspectiva, como ustedes saben, este no es un podcast como académico, entonces no es una clase de dirección de fotografía ni mucho menos, sino que tiene que ver más que nada con nuestros gustos personales y cómo el cine se ha vuelto también uno de nuestras referentes sí, y como inspiraciones. Que muchas veces veía o videoclips o películas que la composición o los colores o los blanco y negro o incluso las tomas se volvían como inspiración para de repente hacer fotografía. Sí, exactamente, y eso como que retroalimenta la creatividad, o sea, nosotros creamos inspirados en cosas y esto nos nutre, nos genera un background cultural, se nos graba en el cerebro las imágenes y eso va construyendo un poco la arquitectura de nuestro, ¿cómo se llama? De nuestra obra. De nuestra obra, eso, sí. Muchas gracias por eso. Sí, hay muchas, o sea, bueno, es independiente de que uno cuando está haciendo fotografía, de repente, claro, uno va como con una idea en la cabeza, que a veces está basada en estos mismos referentes, pero como bien dice Toto, uno lo tiene como inconsciente. Entonces de repente tú estás ahí haciendo las fotos que tú te imaginaste que tú quieres, y como que de repente te asaltan así como inspiraciones nuevas, sí. Y muchas veces tiene que ver con este background visual que uno ha adquirido a lo largo de los años y que nosotros tenemos. Y que se da de manera inconsciente y otras veces porque de verdad nos atraen ciertas imágenes y después uno va como buscando y como que se van conectando directamente o indirectamente. O sea, el cine yo creo que le es transversal a todo el mundo ha visto al menos una película, no creo que tendrías que vivir debajo de una piedra, porque claro, para no haber visto algo y que te llame la atención, o sea, aquí no vamos a hacer críticas de cine en particular, como si son buenas o malas películas, pero sí en la fotografía lo que nos ha llamado la atención, quiénes han sido nuestros referentes como directores de cine, directores de fotografía, en los videoclips, así que sí, como bien tú dices, como más que decir si la película es buena o es mala, es como lo estamos viendo con esta otra mirada, porque no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que cuando veo una película, a veces voy más allá incluso que de la historia. Sí. Porque puedo a lo mejor ver una película que la historia no me engancha para nada, no me parece atractiva ni interesante, pero las imágenes o cómo están los colores que ocupan o las atmósferas o cómo están componiendo, o sea, desde este plano hasta este plano, claro, digo, te cautiva de alguna manera, sí, a veces uno dice, ¿cómo despilfarrar una tan buena fotografía en una película tan mala argumentada? Sí. Entonces, claro, a veces las cosas no se sostienen solamente por la imagen, ¿no? Como diría Sprite, la imagen es todo, no cedes nada. Claro, en este caso vamos a hablar, pero tampoco decir si es buena o mala, sino que nuestros gustos personales. Totalmente, así que, no sé, cuéntame, como tú habías mencionado en un episodio anterior, como de dónde surgió o quién fue como tu primer referente fotográfico, pero que estaba asociado directamente al cine. Sí, bueno, que tiene que ver un poco con
el director quizás de cine que más me ha llamado la atención, digamos, y que es como bien consecuente respecto de las películas que hace, en el sentido de que hace una línea de películas, ¿cachai? No es muy diverso. Y que es Tarkovsky, Andrei Tarkovsky, que es este fotógrafo soviético, y hago la aclaración de que es soviético porque en realidad él hizo toda su obra durante la Unión Soviética, no alcanzó a ser un cineasta ruso. Y bueno, y él ha hecho películas blanco y negro y color, ¿ya? O sea, para tener claro que son ambas, que ha estado como en ambos ámbitos. Y mezcla mucho el blanco y negro y color también en sus películas. Pero lo que más me gustaba de él, y creo que lo dije en el primer capítulo, fue en el piloto, creo, sí, que él trabaja las atmósferas. Y dentro de las atmósferas, que son en general como espacios muy cerrados, muy oscuros, trabaja con poca luz, claro, con poca luz, y cuando es en exterior, a veces es de noche, en penumbra, o en nublado. Claro. O sea, como que días de sol no iban con su personalidad o con las historias, bueno, que también con las historias que él quería contar. Es que finalmente termina siendo un personaje más en la fotografía que hace. Sí. Entonces la atmósfera sí, que genera es tan importante como los mismos personajes o lo que están contando. Tal cual, y los colores, o sea, yo me acuerdo de esos colores como los verdes, los azules que utilizaba, o los amarillos en la película en Solaris, ponte tú, la introducción de Solaris, también, o sea, es larguísima. Sí. O sea, es larguísima, es tan contemplativo su cine que a mí me gustaba mucho como en términos fotográficos. Y siento que o sea, yo podría rescatar de muchas películas, por ejemplo, del Sacrificio también, unas praderas, ¿cachai? Como unas lomas verdes y una persona en el fondo que se va acercando. Y es una escena larguísima, pero la composición es perfecta, ¿cachai? No escatiman en tiempo, sino que es sumergirte en la historia, sí, y no como generalmente y en como muchas historias como que pasan demasiado rápido, sí, y tú ves con las escenas son fracciones de segundos así, y uno no alcanza a digerir nada. Él no, como muchos otros también, pero como que se toma el tiempo de que tú proceses lo que estás viendo. Claro, sí, es como finalmente te absorbe y te mete en la escena. O sea, tú estás esperando que pase algo porque sabes que va a pasar algo, pero no tienes tan claro ni cuándo ni en qué minuto. Y lo conduce bien. Sí, y lo conduce bien. Ahora, no es fácil de ver. Claro. O sea, yo creo que hay películas de Tarkovsky que no son tan digeribles por lo mismo, porque estamos más acostumbrados a la cosa procesada, al videoclip. Claro, que termina en 5 minutos. Sí, claro, y en este caso hay escenas que duran 5 minutos y que en realidad no te conducen a ninguna parte, simplemente es porque el ritmo de la película lo requiere. Claro. Y ese, bueno, y ahí yo podría decirte que es como el director de cine, y que siento que en este caso los directores de fotografía trabajaban para él. Claro. Entonces, como que porque si tú ves las películas de Tarkovsky, todas tienen como la misma composición o la misma fotografía. Yo no siento que haya como un director de fotografía distinto en cada película. Sin embargo, lo hubo. ¿Cachai? O sea, él igual trabajó con las mismas personas. Pero es de los directores que mete mano muy directamente al sí, trabajo técnico fotográfico. Porque claramente, o sea, los directores cuentan la historia, meten mano en el guión, meten mano en un poquito de todo, y es finalmente sí, que dirige la orquesta, pues, ¿sí? Claro, tal cual. Pero sí, hay como algunos que se inmiscuyen más que otros en esta parte técnica. A mí en ese sentido, como también como volviendo con los directores, me ha pasado mucho como los referentes que tenía, que también los había mencionado, no sé si los había mencionado en realidad, pero que son como muy distintivos y que ya los logras como tú ves, tú dices, tal. Tienen un sello personal. Un sello. Sí. Entonces eso me pasó, por ejemplo, con Wes Anderson, ¿cachai? Que, claro,
como bueno, yo uno dice ya, que pensar que ya son un clásico, ¿no? Creo que parece que fue como The Royal Tenenbaums, que fue la primera que vi sí, creo que debe haber sido esa. Y ver cómo compone, ¿me entiendes? Cómo los colores, pasteles, todo eso, la composición que es siempre muy simétrica o muy como áurea, ¿me entiendes? Sí, no, y la paleta de colores que utiliza también, que es muy consecuente claro, durante toda la película, claro, digamos. Entonces, como que, no sé, el Gran Hotel Budapest es una, no sé, en esta que te mencioné también es lo mismo, los mismos tonos, y tú pasas por pero también en la manera como compone es como súper interesante. Me pasa también, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el de Odisea del Espacio 2001? Odisea del Espacio. Kubrick. ¿Me cachai? Estaba pensando en Ojos Bien Cerrados, como la última película. Sí, Stanley Kubrick. Pero él tenía una cosa técnica súper cuática, así como era como obsesivo con la técnica, o sea, no solo con la técnica, con la composición y todo, pero tenía una cosa con la técnica y como con la técnica cinematográfica de cómo filmar esas escenas, así como esos planos secuencias eternos, ¿cachai? Y dificilísimos corte, ¿me entiendes? Sí, dificilísimos de filmar también. Entonces como que no puede equivocarse ni el actor ni la escena, que no haya ninguna cosa que se interrumpa. Hay unas obras así maestras en términos técnicos de que hay películas enteras que se han filmado en una sola toma, ¿entiendes? Así, como los rusos siempre se han hecho, les han gustado hacer esas cosas medio desquiciadas aunque los rusos tenían un tema con los montajes, claro. Ellos, de hecho hay un libro de un ruso, Eisenstein, si no me equivoco, que es el nombre del autor. No me pregunten el nombre pila, pero pero es como del año, claro. Es como del año, no sé, 30 creo el libro, quizás antes, no lo sé, corríjanme si me equivoco, y que son técnicas de montaje, pero técnicas así como al hueso. O sea, por ejemplo, si el personaje sale por un lado, ¿cachai? Tiene que entrar por cámara por el lado, claro, o sea, con la nariz por el mismo lado, entonces, y cosas como muy obvias de que tú no puedes cortar, ponte tú de aquí, si tienes un teleobjetivo, ¿cachai? Te tienes que ir acercando de a poco en los cortes, no podéis como aparecer claro, o con otro ángulo, ¿cachai? Como, bueno, era un libro entero de cómo montar. Es interesante, o sea, el tema del montaje es toda una ciencia. Yo no he estudiado cine ni me he especializado, solamente soy un consumidor de cine nomás y fotógrafo que le interesa ver estas cosas, estos detalles, pero a veces es como fascinante, o sea, yo digo, a veces tiene una complejidad técnica como no solo como dices tú, de montarlo en la postproducción, sino que en la misma producción claro. O sea, por ejemplo, a mí se me viene un poco bueno, en nuestro capítulo fallido, que tú hablabas de mira, se me fue Christopher Nolan, por ejemplo. Christopher Nolan, que hace películas de todo tipo. Sí. Superhéroe. Claro, pero tiene también una calidad técnica, compositiva, fotográfica que es innegable, ¿cachai? Sí, porque uno independiente del contenido que utilice dentro de la película. Christopher Nolan, ¿cómo se llama? Interestelar, El Caballero de la Noche, sí. Batman, sí. ¿Origen no es de...? Sí, también. Inception, perdón. En inglés. Idiomas. Sí, no sé, que yo siempre le decía Inception, pero como que nunca la encontraba. Tuve que... Sí, pues buscar origen. Yo a mí me pareció muy raro, pero bueno, sí, Inception significa origen, así que aquí estamos. Siempre vamos a tener una anécdota para contar el Memento, ¿te acuerdas? Memento también. Memento, bueno, fotográficamente, que también es interesante. Por ejemplo, hay películas donde la fotografía no es solo buena como elemento visual, sino que dentro de la película hay elementos fotográficos, porque en Memento, por ejemplo, ya utilizaban estas Polaroid. Las Polaroid que eran como la memoria. Y ahora sí recordaban los claro, porque, bueno, no lo hablamos en el capítulo de la memoria, pero qué interesante esto de que finalmente, claro, esa Polaroid que él tenía, vamos a hacer spoiler. Le servían como, según él, para reconstruir
y mantener su memoria para Claro. reconstruir su vida, porque como no lo podía, pero a la larga era una fantasía. Sí. ¿Cachai? O sea, como que te deja claro que efectivamente esta memoria fotográfica es súper manejable y es súper manipulable. Esa era la Totalmente, palabra. sí. Manipulable Pero totalmente. eso lo mencionamos también, como como en respecto a la memoria, que ahora no en el hecho de que uno pueda alterar una imagen o crear algo de manera falso, sino que en términos de que es una fracción de tiempo en un contexto espacial reducido, que no significa como el contexto total ni todo el paisaje de lo que está aconteciendo en ese instante. O sea, para traer cosas de un poco de atrás, no sé, que habíamos hablado de Robert Capa, que también que se habrían manipulado ciertas cosas. Así que es interesante ver eso de esa perspectiva. Sí. Y es interesante esto de cómo se incorpora como el objeto foto dentro de las películas. Y no solo, o sea, bueno, hay también películas de fotógrafos, Sí, además de incorporar eso es interesante, las como Polaroid. el meta ejercicio de incorporar el aparato fotográfico, el acto fotográfico, como parte de la trama de la película. Pues también está, no sé, el blow up, que significa como ampliar, al que no sabe, de estas películas. Esa película como de los años 70. Sí, pues, es como de un crimen que se tiene que descubrir a través de ampliar una foto muchas veces, sí, así claro, como... y el grano de plata que al final, bueno, en esa época no te ayudaba mucho, porque la verdad es que al final lo que terminaba ampliando eran puros porotos. Así que no, ahí claro, para la trama se justificaba todo no es eso. Como en CSI, que hay cachado que CSI amplían la foto de una cámara de vigilancia con una resolución que ni la cámara... Totalmente falso. No, y ahí ahora para conectar con lo que estábamos hablando, nos dijimos que esto era cine y fotografía, en realidad es la imagen en movimiento, ¿no? Entonces en televisión también series como CSI que tienen un tono de color, así como ese tono como verdoso, que es muy me recuerda mucho, y así te puedo conectar con las cosas que ya habíamos hablado, con las películas como El Club de la Pelea, claro, tal cual, de David Fincher, que otras más que tenían esas tonalidades, como era muy de los 2000, esta cosa, CSI sigue hasta el día de hoy, creo que mantienen esas tonalidades, eso como bien saturados los colores, sobre todo cuando recrean como el crimen en la serie, le dan como, revientan aún más Había una película, no me acuerdo cómo se llama, actúa Tom Cruise. Y se trataba de que eran como que resolvían... crímenes del futuro. Claro, que eran como precrímenes, como que ellos veían que se iba a cometer un crimen y como que tenían que arrastrar a la gente, pero en esa película que no me acuerdo cómo se llama. La película se llama... No, después les comentamos, porque yo lo voy a estar pensando ahora. Pero pero en esa película yo recuerdo también que era el mismo tono de CSI, o sea, como estas películas como de mucha tecnología, mucha ciencia, como utilizan obviamente los tonos azules y los verdes, porque bueno, hay un tema también con los colores que podríamos tocar en algún minuto de por qué utilizamos los colores que utilizamos. Por ejemplo, es muy distinto de Pushing Daisy, ¿te acuerdas que hablábamos el otro día que nos acordamos de esa serie? Que también habla como de la muerte, no sé si habla de la muerte, pero es transversal la muerte hacer una recapitulación de qué va esta serie, como de alguien que solamente con tocar a las personas los desvive, como se ocupa ahora para que no nos vayan a desmonetizar el canal. Pero él podía tocar a alguien y los revivía, pero si revivía a alguien, había otra persona que se desvivía. Claro. Era porque no, claro, ahí tiene que haber un balance. Claro. Pero la gracia era como los colores, la composición y la estética que utilizaban, que era también de tonos muy saturados, como muy vibrantes, sí. Sí, era... Y limpias también las imágenes, o sea, la escenografía, porque no era como todo como escenográfico.
Sí, finalmente. era como un escenario grande, Sí. así como toda la ciudad, donde se movía él. El restaurante donde estaban, y o sea, todos los maquillajes y los vestuarios también. Claro. Los vestuarios eran Muy colorido, las sí, mujeres. y de tonos muy como planos. Claro. Como que, o sea, igual habían obviamente estampados, pero eran estampados de colores, como dices tú, muy, muy vívidos. Claro. ¿no? Sí, Pero muy, muy interesante como visualmente esa serie a mí me cautivó. No sé si tanto la trama, la verdad, pero visualmente era muy interesante. Sí, estas cosas como de ciencia ficción es como... No, pero ahí es que uno se puede extender eternamente de ver en términos visuales de algo que nos haya como llamado la atención. Yo quería como de mis referentes, porque ya, eso como que nos habíamos hecho esa pregunta, como cuál fue tú quizás lo mencionaste, pero por si acaso, como la película favorita, como en términos visuales. Mira, claro, en términos, yo pensándolo así como desde lo fotográfico, desde así como lo que más me llamó la atención y que de cierto modo fue como que me quedó y que yo siempre la recomiendo, y creo que una de las películas con la fotografía que más me tocó, digamos, fue Antes de la lluvia, que es esta película medio francesa, albanesa, macedonia, no sé muy bien. De la Yugoslavia, por ahí. Claro, de ese sector. Tampoco me acuerdo el nombre del director porque tenía un nombre extraño y que nunca más vi ninguna otra película de él. Porque les voy a contar la referencia a esta película. Yo la vi el año 98 probablemente, o 97 o 98, la verdad es que no me acuerdo, creo estar más segura que fue el 98. Yo estaba en Santiago, estudiaba fotografía, y en el Cine Arte Normandí, que por favor no me malinterprete, pero claro, era el lugar donde uno podía ir a ver películas no comerciales y que tenían como no sé, otras tramas que eran de otros países, sí, también. Arte europeo, claro, menos hollywoodense. Claro. Bueno, en el Cine Arte Normandí dieron como una pequeña semana de, no sé, de películas extranjeras, que creo que tenían que ver como con dirección de fotografía o algo así. Bueno, la cosa es que yo la fui a ver y quedé alucinando, porque claro, estamos hablando de una época en películas que eran filmadas con películas, claro, digamos, analógicamente. Analógica, claro, con negativo o positivo. Bueno, pero con rollo. Y claro, y estas películas se revelan por colores. Ya, que un día quizás podríamos hablar un poco de las técnicas de color, pero estas se revelan por colores, por capas. Entonces, esta película en particular está revelada con los amarillos muy saturados, los azules muy saturados, los rojos no tanto, pero hay una vibración ahí. Imagínate, estamos pensando que todo esto está situado en Macedonia, tierras muy áridas y cielos muy azules. Entonces, sí, el color era así como ¡fah! Y claro, y además la historia trata de un fotógrafo de guerra que vuelve, que bueno, trabaja en Francia, súper reconocido, qué sé yo, pero que era albanés o macedonio, y vuelve justamente a ese pueblo, y el pueblo, o donde ocurre toda la trama, está justo en la frontera entre Macedonia y Albania. Entonces, como que constantemente están o en Macedonia o en Albania. No, y hay todo un conflicto étnico ahí. Sí, porque lleva años ahí. Sí, pues, pero lo interesante también es que como el protagonista es un fotógrafo, además muestran muchas fotos en blanco y negro que se supone que hacía este fotógrafo. Bueno, hay toda una historia ahí que tiene que ver con las guerras, que tiene que ver con este conflicto étnico, conflicto religioso también, pero a mí me voló la cabeza la fotografía. O sea, sí, yo venía de haber visto Tarkovsky unos años atrás, no muchos años antes tampoco, fue como bien cercano a la época en que descubrí a Tarkovsky. Y claro, venía como con esta idea de esta fotografía de Tarkovsky muy bien cuidada, muy bien pensada, muy estética, y después veo esta otra que, si bien es cierto, era un poco más agresiva en términos de color y en términos de grano, sí, los granos se notaban mucho, también era como
como que la fotografía pasaba a ser, como me comentaste recién, otro elemento más dentro de la película, era como otro protagonista, Sí. porque sin ese nivel fotográfico como que la película perdía un poco de sentido. Sí, no, sí. Entonces a mí, yo se las recomiendo totalmente. Antes de la lluvia, la pueden encontrar en YouTube. La ven completa. Sí. No quizás la mejor calidad, pero son Claro. decentes, sí, pero es como tener estos referentes y también cómo se utiliza la fotografía en las películas para dar esa carga valórica de lo que se quiere contar, de lo que se quiere mostrar. Yo creo que es súper interesante. A mí me pasó, te cuento como mi referente, o sea, como el primer, mi película favorita y mi director favorito, que se convirtieron como, yo creo que instantáneamente. Esto te estoy diciendo que muy tarde en la vida quizás vine a saber cómo hacer coincidir las cosas. Me llamó la atención, apenas la vi, pero después vine a saber quién la dirigió. Beetlejuice de Tim Burton, que es una película loquísima, o sea, como, bueno, que bueno, hablando como de Tim Burton, yo asumiendo como que conocieran mucho a Tim Burton, era un director gringo, o británico, bueno, yo no sé mucho de estuvo casado con Helena Bonham Carter, pero ella sí es británica, eso te puedo asegurar. Bellatrix para los Harry Potter lovers. Claro, para generaciones más jóvenes. Y él hace todo su carga estética es muy dark, muy gótica, muy oscura, pero con esa cosa como de sacar lo bonito de lo feo, ¿cachai? Eso es como... Entonces, en esta película la fotografía me encanta, que tanto tiene muchos sets como armados, pero donde juega mucho con las luces, con el azul, con el rojo, con los fondos pintados, con luces en particular. De hecho, además que utiliza mucho las maquetas dentro, porque él hace varias de sus películas son stop motion, entonces también es una fotografía al nivel técnico de mucha precisión, y hacer que se mueva un monito, un muñequito de aquí, hay que estar segundo a segundo haciendo que mueva el dedito. Y es súper interesante, y Beetlejuice a mí como que es una película como una comedia, una sátira, un terror. Sí, comedia negra, porque se habla de la muerte, de la vida después de la muerte, de como él es un super fantasma, Beetlejuice, para que, bueno, es que no digo quién no ha visto Beetlejuice, pero es un personaje. Bueno, pero puede ser que haya personas que no lo hayan visto, por lo menos la versión de Tim Burton. Sí. Porque hay una nueva. O sea, no, pero también es de Tim Burton, ¿no? Sí, como una secuela 35 años después, pero también es interesante, tiene casi los mismos actores. Catherine O'Hara fue como la última película que tuvo antes de morir, que también, pues vaya siendo link. Ya Catherine O'Hara, actriz, hace la mamá de Lydia, que es el personaje femenino protagonizado por Winona Ryder, y Catherine O'Hara es la mamá de Mi Pobre Angelito. Para los que no recuerdan. La trivia. Sí, el dato rosa. Claro, y Winona Ryder está en Stranger Things. Para los más contemporáneos. Que no sé cuál es el nombre de su personaje en Stranger Things. Pero... Joyce se llama. Joyce Wheeler. Entonces, bueno, Tim Burton, como digo yo, ocupa en todas sus películas, Joven Mano Tijera, ahí también tiene a Winona Ryder compartiendo rol con ellos son como sus dos musos. Hasta la Elena. Hasta que llegó la Elena. Sí, claro. Porque en El Caballero, ¿cómo se llama? La leyenda del jinete sin cabeza. Esa. Ahí cambia a Christina Ricci. ¿Verdad? Christina Ricci de Los Locos Adams, que también es una película que me parece muy interesante de ver en términos, porque hablábamos, ¿te acuerdas? De cómo en elementos técnicos, cómo iluminan una película. Estamos hablando de Los Locos Adams de los años 90, donde está Raúl Julia, Angelica Houston, y la Christina Ricci y el Christopher Lloyd. ¿Verdad? Christopher Lloyd está en... Era el tío Lucas. El tío Lucas.
Y le contaba de que hay bueno, todas las escenas donde aparece Morticia, que también la estética es muy, muy gótica, muy oscura, siempre se le iluminan los ojos. Solo los ojos. Solo los ojos a Morticia. Claro. Entonces se ve así como muy misteriosa y como que le da esa cosa como, y es como, no sé si decir vampiresa, pero tiene toda esa aura ahí. Pero también otra comedia oscura, sí, es muy, muy graciosa. Así que, pero ahí, como te digo, los elementos técnicos cómo aportan a cómo se cuenta la historia. Claro, y hay un elemento fotográfico que vendría a ser la iluminación, que es como la iluminación puntual, tal cual. Sí, esta cosa, porque no olvidemos que algo que no hemos comentado, que finalmente el cine proviene de la fotografía, o sea, cuando la fotografía se inventa, digamos, se populariza también, y George Eastman como que patenta la película en rollo, el señor Kodak, para los que no lo conozcan. Lo que pasa es que, claro, cuando uno habla de, bueno, ahora no tanto, quizás cuando nosotros estábamos estudiando, Kodak era la mega empresa y era como una multinacional y qué sé yo, y como que, claro... tenía casi el monopolio de sí, eso. Sí, pues después claro, creo que los japoneses vinieron como a quitarle un poco. Lo que pasa es que Fuji sacó un tipo de película que Kodak como que no logró como igualar, porque Fuji sacó unas diapositivas que tenían los colores muy así vívidos, ¿cachai? Y Kodak no lograba como igualar esos colores vívidos, entonces muchos fotógrafos utilizábamos Fuji por los colores que nos gustaba. Ahora, claro, la gente que hacía retratos no usaba Fuji por lo mismo, porque los colores eran demasiado exagerados. Y las pieles se iban a la paila. Sí, pues la piel no, se perdía. Ahora, claro, si tú querías hacer fotos de naturaleza, claramente Fuji era mucho mejor que Kodak en esa época. Bueno, pero Kodak era una mega industria que surge más o menos en 1888, si no me equivoco, que sacó la patente George Eastman. Bueno, y él inventa la primera cámara con película en rollo. Ahora, cuando se inventa la película en rollo, porque antes eran solo estos vidrios y estas placas te permitían hacer una foto, cuando se inventa la película en rollo, obviamente aquí pasan dos fenómenos. Uno, que mucha gente accedió a la fotografía, claro. Y dos, que se demoraron nada en pensar, bueno, si esto es un rollo continuo y lo pasamos a una velocidad, o sea, podríamos eventualmente hacer varias fotitos juntas, claro, varias fotos y hacer, claro, porque ya se conocía a esa altura la cronofotografía, o sea, la cronografía en realidad, porque no era con fotos, de cómo hacer que una ilustración se viera en movimiento. Y ya, claro, el caballito de Matt Bright de los 24 ya se sabía que con 24 cuadros por segundo tú podías ver algo, un movimiento, claro, fluido. Entonces se inventó una máquina que se movía, obviamente no era mecánica, o sea, era mecánica, perdón, pero manual, que se movía la película, ¿cachai? O avanzaba la película con la manivela y era todo con un operador. Y aquí volvemos a William Flusser, sí, el operador de William Flusser. El operador entonces giraba la manivela y con eso entonces la película se desplazaba y con eso tú podías obtener una película en movimiento. Al principio no alcanzaban a hacer 24 cuadros por segundo porque la tecnología no daba, pero tú veías las cosas, por eso se movían más rápido. Por eso, claro, por eso como que daba la sensación como uno decía, no me estaba filmando en cámara rápida. No, lo que pasa es que eran menos cuadros, pero para reproducirla sí había que pasarla a 24 cuadros por segundo porque no se viera cortado. Bueno, no sé a qué iba todo esto. Ya. Que muchos elementos, entonces, no solo técnicos de iluminación, sino que muchos elementos como compositivos, muchos elementos estéticos, muchos elementos también de, por ejemplo, del blanco y negro, se traspasaron de la fotografía al cine. Sí. Y siguen hasta el día de hoy, incluso en lo digital. Ahora van en ambos sentidos en todo caso, porque cuando el cine ya se desliga como de la fotografía, por decirlo así, ya, porque el cine agarró vuelo en nada, o sea, en cosas de años, las tecnologías cada vez fueron mejor, se mejoraron las cámaras, se mejoraron las máquinas, se mejoró todo
se incorporó el sonido, etcétera. Después se hicieron películas en color, cuando ya la fotografía logra conseguir emulsiones en color. Ya de ahí al cine fue nada, pues, al mes siguiente. Entonces, no, y después eso fue una industria creciente y que fue creciendo de manera exponencial muy rápido. O sea, el cine no es tan antiguo, así como la fotografía, que uno puede decir, no sé, tiene 500 años, no. No, el cine, de hecho el cine es casi 80 años más joven que la fotografía, porque no, durante mucho tiempo la fotografía fue creciendo lentamente, muy lentamente. Pero una vez que el cine se mete en las lucas, porque a la gente le fascinó, y las lucas que poder ver esas cosas en movimiento era una cosa que en esa época, cuando lo han descrito muchas veces, de las primeras exhibiciones de películas en pantalla grande, que la gente como que corría porque venía el tren, no sé, que uno, claro, me parece impensable ahora, así como que ahora uno vaya a ir al cine y vaya a asustarse, o sea, bueno. No, pues nada, pero yo cuando era chica, yo viví siempre en Quilpué. Y en Quilpué había un cine. ¿Como un Velarde? El cine, no, claro, el Velarde del que está en la plaza. Este cine se llamaba Pompeya, que está frente a la iglesia donde está el mall ahora, el mall antiguo de Quilpué. Bueno, ahí había un cine que se llamaba Pompeya. Y yo fui a ver Tiburón. Pero debe haber sido, creo que el Tiburón 3. Muchos tiburones, hicieron un montón de películas de tiburón. Le sacó harto poco a los tiburones. Bueno, pero Tiburón 3, si no me equivoco, era en 3D. O sea, 3D... El de eso que hacían que ponían un colorcito de un color y el otro del otro, no no, claro, pero era como que el tiburón se te salía de la pantalla con los famosos, con esos lentecitos como que uno ocupa para ver imágenes en 3D. Pero... Claro, yo me acuerdo de chica y era como que tú veías que el tiburón como que se te salía, pero era de pantalla, pero era porque por un efecto nomás como de contraste. Sí, ¿cachai? Y de profundidades nomás. No son estos lentes que uno se pone ahora. No, es que ahora han como evolucionado que ahora incluso las películas que no son 3D las ponen en 3D y le hacen estos efectos porque han habido como estas cuestiones de como lo que dices tú, de que tiran una cosa, una flecha y uno es como que entiende como querer correrse porque no te vaya a caer a ti. Claro, más o menos. Hasta ahora todavía no creo no sé, la cuarta pared se ha derribado muchas veces, pero no literalmente que traspase al espectador. Así que, no, y eso, como volviendo como a los referentes, a mí me pasó eso con Tim Burton, como y es como muy reconocible toda su cinematografía. Filmografía. Entonces es súper como interesante y así pasan varios otros también que son reconocibles, que yo había, como te decía, Wes Anderson, el David Fincher, los tengo aquí anotados a todos porque uno sabe que la memoria no. Tim Burton, Denis Villeneuve también, que Blade Runner 2049, Arrival, Dune. Bueno, Arrival también tiene esta cosa que ocupan los tonos como azulosos, que tienen que ver como con esta cosa tecnológica, como muy marcado. Como que cuando quieren hablar como de tecnología, dependiendo de en qué época se haya como contado eso, tiene como tecnología es azul. Sí. Por ejemplo, Tenet, por ejemplo. Sí. Tenet también ocupa mucho esto bueno, Christopher Nolan tiene mucho esto de utilizar colores específicos para ciertas escenas. Y con esto me acuerdo de un director de fotografía, que es Vittorio Storaro, que trabajó, que fue el director de fotografía de Apocalipsis Now. Y Apocalipsis Now tiene como estos atardeceres así, pero y anaranjados, sí, claro, y hay unas escenas de Marlon Brando cuando está como en una especie como de prostíbulo en Vietnam, que todo también es rojo. Sí. O sea, y es así como que tú sientes el calor sofocante, la humedad y la oscuridad que tiene que haber habido dentro de esa habitación llena de mujeres y hombres sudorosos, todo porque
el color que estaba ocupando Vittorio Storaro en ese minuto era como tan Como sofocante. representativo Claro. de la imagen que se Sí. estaba proyectando. Sí, eso lo que, para traer otra idea, pero que tiene que ver con lo mismo, bueno, estamos hablando de eso. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos sobre el terror en las películas? O sea, como, Sí. como de los géneros y que nos llama la atención y como que uno siempre creo que se cae en la misma cliché de las películas de terror que son como muy oscuras, de que son Sí. como para generar la atmósfera o muy lúgubre o el día nublado, independiente si haya sido La Profecía, si fue El Exorcista o después Freddy Krueger, que como del terror de los monstruos, ¿me cachai? O el aro. O el aro, o con el cuchillo, como que siempre caían en eso, pero yo te mencionaba de que había visto películas ahora de terror, que es más, ahora que le llaman terror corporal, pero bueno, no, esta no es en particular, pero que pasan en pleno día, ¿me entiendes? Con mucha sol, con mucha luz. Ah, me contaste, ¿cómo que se llamaba? Eso, Midsommar. Como que es una película que pasa como en las campiñas suecas, Sí. y es súper como... Que yo te decía que yo la vi pensando que era otra cosa. Claro, porque el monito, como el cartel de publicidad, es una niña con una corona de flores, que es donde es sabido, la gente que sabe que en Escandinavia se celebra el paso de del invierno al verano, Sí. y se hace una celebración en la mitad del verano, eso significa Midsommar en sueco, y esta película tiene esos elementos como... Sí, claro, yo recuerdo que pensando en un thriller psicológico, no en una película de terror. Claro. Yo pensaba que era un thriller psicológico y me puse a verla y claro, no, claramente no era... Claro, sí, también ahí no sí. ves monstruos, no ves como cosas como demasiado... Como gore. Es que sí, gore tiene, pero como... O que vaya a salir una cosa así por atrás y que te asuste. Suspenso. El jump scare que le llaman. Que es muy dado en las películas gringas, la verdad, sí, que el terror en las películas gringas es lo que a mí no me gustaba de las películas de terror, esa cosa como de saber que va, claro, que en algún minuto voy a saltar, así como que, no genera mucha ansiedad, sí. Claro, yo ya tengo suficiente ansiedad en mi vida como para más encima ir a pagar para que me generen más. Me da placer. Yo antes sí le tenía mucho miedo a ver las películas de terror de chico, yo quedé como... Creo que el Exorcista la vi siendo muy chico y como que además que es como una historia que es como real, pues, ¿me cachai? Como algo que puede pasar. Y entonces como que esa sensación como de, ay, no, se me va a meter el diablo aquí, como, ay, no, señor. Y era como, no podía dormir. Vivía durmiendo en la cama con mis papás. Después me pasó lo mismo con el Freddy Krueger. ¿Por qué Freddy Krueger? ¿Por qué me aparece en mis pesadillas? Yo como que no me quería quedar dormido porque... Es que yo no veía mucho terror por lo mismo, porque en realidad de muy chica me di cuenta que las películas de terror no eran lo mío. Como que en general hay dos tipos de personas, yo creo, porque estamos los que sabemos que nos asusta, pero nos gusta, ¿me cachai? Entonces, me gusta, bueno, a mí no, a mí me asusta y no me gusta. No, Entonces nunca vi mucho terror. Ahora, debo reconocer que sí habían ciertas películas que vi, por ejemplo, vi El Aro, pero las dos versiones, pues la japonesa y la gringa. Sí, claro, pero vi la versión gringa porque también estéticamente era muy interesante visualmente. También tiene esos tonos azulosos. Sí, ¿no? Y las composiciones también como muy medio psicóticas las composiciones, ¿cachai? Porque eran como muy al centro. De eso, no sé, no todo, pero recuerdo mucho como que estas fotografías que se pusieron de moda en algún minuto, no sé si te acuerdas, que las veíamos por todos lados, que la gente iba y sacaba fotos de casas, ¿cachai? Como de condominio y la casa al centro, así como todo súper bien como Burn y Hila. ¿Burn y Hila? No sé. Burn y Hila, no sé de qué me hablan.
unos fotógrafos alemanes que hacían fotografías de los graneros con cámaras 6x6 y también de las construcciones típicas. Era como una fotografía de arquitectura, pero llegaron a una estética que era esta misma, que era la composición así como muy centrada, muy simétrica y como frontal, ¿cachai? Y bueno, en el aro a mí me pasaba que yo de repente veía como ese tipo de fotografía como muy de con 50 milímetros, ¿cachai? Sí, como que no tenía mucho espacio. No, como sin perspectiva, como claro, como que te las tiraran encima. Claro, y esa fotografía es un poco incómoda, ¿cachai? No es una fotografía porque... Ahora que me lo dice, estoy pensando y me recuerdo esa escena que van en el barco y que están los caballos adentro y todo así, y hay un faro. Entonces siempre está como ahí como encima. De hecho, como la escena, el caballo corre por como en la mitad de la cosa, el caballo después, para que no la vean. Bueno, sí, pero también porque fotográficamente a mí me llamó mucho la atención esa película, entonces la vi, pese a que era una película de terror y que abiertamente decían que era de terror, la vi. Bueno, y después, cuando supe que era un remake de una película japonesa, vi la versión japonesa, que claramente los códigos de terror de los japoneses son muy distintos a los nuestros, pero no me dio nada de susto. No, pero entonces, fotográficamente es interesante cómo siento yo, hay como un tipo de género de cine que se llama como found footage, que es como película encontrada, que tiene un poco la cara, que a los japoneses les encanta hacer esas películas, que como, no sé, tuviste, bueno, quizás no, pero era una película que era como, supuestamente habían encontrado una familia, se les meten como unos aliens a la casa, ¿me cachai? Pero es como que están grabando un cumpleaños y entran lo ven y de repente y salen a cazar al alien que se mete, pero es como de verdad, como que sí, pues no, pero es que no, literal es como que están grabando con la cámara en su casa. Como la cosa esta de... El proyecto de la bruja Blair, como ese mismo tipo de género que es como un tipo como de falso documental, ¿me cachai? Claro, es que también estuvo muy de moda en una época. Bueno, y estaba pensando, a propósito de Japón, de Lost in Translation. Ay, sí. Porque esa película también, claro, de Sofía Coppola. Esa película también fotográficamente es maravillosa, cómo trabaja los reflejos. Yo soy muy fanática en mis fotos particulares, personales. Yo hago mucho reflejo, mucho. Y recuerdo las escenas de los taxis, o incluso también escenas así como más... Es que Japón es como muy así. Hay mucho... Bueno, Tokio por lo menos, ya no he estado ahí, pero uno puede percibirlo y da esa sensación de mucha luz, luz artificial, que es muy distinto a como tú puedes ver Nueva York o otra ciudad, París. No, esto es como que no descansa, así como literalmente. Sí, pero con la película también. Exactamente, eso pasa, que hay como mucha luz artificial mezclada con la luz natural y además, bueno, como que la fotografía que logra Sofía Coppola también es muy intimista, ¿cachai? Por ejemplo, estas imágenes de la Scarlett Johansson en la habitación también, como también cuidado estos tonos como de una habitación en penumbras, por ejemplo, que es muy respetuoso también de los colores y de la atmósfera que se van generando. Claro, porque pasa mucho que obviamente sale más fácil, como decíamos el otro día, alumbrar una escena, porque no tenéis problema con las sombras, no tenéis problemas con los negros, alumbráis la cuestión. Pero mantener la atmósfera como real de las cosas sin caer, porque también yo me acuerdo una vez vi una película, ¿cómo era que se llamaba? El Espinazo del Diablo, creo que se llamaba, que era una película española, y tenía una escena que era en noche de luna llena, azul. Claro. ¿Cachai? Esa noche azul que tú decís, o sea, es cierto, en las noches con luna llena, en un lugar que no haya mucha iluminación artificial de noche,
Sí, tú ves la sombra y está súper iluminado, súper iluminado, pero no es azul. Sí, ¿Cachai? es verdad. No es azul, entonces como que en cierto modo no están respetando la luz natural, Sí. ¿cachai? O no es necesario que se respete en todo caso, tampoco quiero decir que hay que ser Pero súper puristas, sí, porque- pero uno cuando ve un fotógrafo o un director de fotografía que respeta como la iluminación como natural, sabiendo lo difícil que es hacer una Sí. fotografía con luz natural y que se vea bien, es súper difícil, ¿cachai? Sí, sobre todo entonces cuando uno hay lo poca respeta, luz, claro, uno como que tiene respeto y dice, este loco lo logró, o sea, está bien. Sí. No, porque tú sabes cuidado. que los recursos como artificiales de poder obtener luces, obtener detalles en las películas, cuando hicieron esta la noche sí, americana, ¿me cachai? Que es como esta, que los graban en cualquier hora del día claro. y después le ponen ese filtro azul Sí. para que parezca que está de noche, ¿me cachai? Pero uno nota porque uno ve donde le están dando la sombra y uno dice, eso no es la luna, eso no es... Claro, como porque... simplemente para generar una sensación, pero claramente ahí podrían haberse esforzado un poquito más y haber hecho... Ahora, hay épocas en las que técnicamente era mucho más difícil, ¿cachai? Quizás ahora con estas nuevas técnicas digitales y con esta cantidad de luces LED que hay disponibles, sí. Yo creo que es mucho más fácil iluminar y conseguir eso. Pero bueno, volviendo a la Sofía Coppola y a Lost in Translation, a mí lo que me gustó de esa película es como este respeto por las luces como atmosféricas, claro. como lo más lo natural. Orgánico. Claro, era más orgánico, tal cual. Sí. Es como si la luz que tienes en la habitación es naranja, si tienes una ampolletita azul, como que respeta eso y no fabrica algo para que se vea mucho mejor. O sea, claramente trato de que siempre se vea mucho mejor, pero no en una cosa que se vea muy forzada. Porque a veces, lo que hablábamos antes, que lo hace Tim Burton, lo hace Christopher Nolan, lo hacen muchos directores, David Lynch, como que a veces buscan esa como atmósfera, pero un poco a la fuerza, pues, ¿me cachai? O sea, sí, tampoco está mal, ¿cachai? Porque, por ejemplo, si nosotros pensamos en Wes Anderson, que la fotografía está súper cuidada en sus películas, pero es lo más irreal que hay. Sí, pues no, eso es totalmente lejos, colores, sí, lo mismo lejos claro, totalmente lejos de lo que uno puede ver como en un día común y corriente, ¿cachai? Como todo así como que está como deslavado, pero es muy lindo, sí, finalmente como que a uno le agrada la vista y las películas también tienen un mensaje, un contenido que a uno les puede gustar o no, pero se refuerzan con la imagen, ¿me entiendes? Entonces creo que... Y que es interesante porque de repente, como te digo, a mí me ha pasado, por ejemplo, igual Amélie, cuando la vi, también la vi porque las imágenes como de promoción eran también muy llamativas, muy interesantes. Eso como que lo hubiesen hecho con una película cruzada, ¿cachai? Claro. Constantemente. Y el otro, a propósito de Amélie, el otro director como de fotografía y que les recomiendo que lo vean, no olvidé el nombre, el que hizo Delicatessen y La ciudad de los niños perdidos. Googleémoslo. Sí. Bueno, Jonet, creo que es que yo no sé hablar francés. Sí, yo tampoco. Perdónenme los francoparlantes, pero mi pronunciación en francés no es muy buena. Esa película muy buena. Sí, pues, también, o sea, son súper oscuras. Se llama Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet. Él, claro, tiene también, utiliza mucho los colores, entonces hay muchas escenas que son como de un solo color. Sí, o verde, o anaranjada, o roja, o azules. Es como que no mezcla mucho color en la escena, porque como que hay un color dominante en la luz, así como cuando uno, ¿te acordáis cuando con las películas de repente uno tenía una película a luz día y hacía fotos adentro de la casa con una ampolleta común y corriente y te queda todo amarillo? Sí, bueno, eso pero bien hecho. Claro. Porque en realidad cuando uno hacía eso en la casa... Porque uno tenía un error y no podía corregir el balance de blanco, pero claro. Esos ejercicios lo hacían mejor ellos que uno. Sí, yo les recomiendo, vean Delicatessen, vean también La ciudad de los niños. Son películas antiguas, son películas hechas con film, con emulsión, digamos,
pero que tienen como un valor estético muy, muy... Entonces, bueno, además que la historia igual son unas historias súper absurdas, pero igual son buenas. entonces creo que mi mamá siempre me cuenta, porque esa fue la última vez que fue al cine, o sea, con mi papá, como que le invitó a ver Delicatessen, ¿no? Qué bonito. No te puedo creer. Habla muy Así bien de que tus sí, padres ir a no, ver totalmente, Delicatessen. así como siempre entender ahí el cocinero y los cuchillos, así como, no, pero Hay un cineasta, chuta, no sé, bueno, pero que creo que es japonés, o puede ser coreano, o puede ser chino. asiático. Kim Jong-un no es. Un ataque de risa. Pucha, que no me acuerdo ni siquiera el nombre de la película. Pero cuéntame así como más. Ya, es una pareja gay, o sea, pero vienen a Buenos Aires y ocurre también de noche, como que trabajan en un restaurante, que también tiene una fotografía muy, muy buena. Sí, me gusta Néstor ahí con la... Happy Together. Ese Happy Together. Bueno, ¿cómo es una piedrita? Se llma Wong Kar-wai. Bueno, él tiene también otras películas que tiene también como una fotografía muy, muy interesante. Porque también, bueno, trabaja mucho de noche, entonces tiene y utiliza mucho la lluvia como parte de su estética. Entonces, noche, lluvia, playa. Playa, no ocupa la noche. No, faroles, entonces, claro, ahí los pisos brillantes con esta cosa así como con el reflejo de las luces en el pavimento y el personaje como que sale de la oscuridad. Entonces, también muy interesante sí. Compositivamente y en términos de iluminación, hablando como de fotografía, también es muy interesante, que era un cineasta que lo tenía en la cabeza, pero no... Ahora no se te va a olvidar, que es Wong Kar-wai, para que lo busquen, así que... sí. No, yo me acordaba, y esto como para ir terminando y cerrando... Nos quedó todo en la parte de los videoclips fuera. Sí, no, pero como bueno. Que lo iba a mencionar un poco así como de manera bien cortita, era por ejemplo, que ahora que justo mencionaste este director y de los todavía me acordaba de la película Stigmata, que ya la había mencionado alguna vez, Stigma, que también tienen esto, que parecen películas que fueran unos videoclips largos, porque como decías tú en esta película, mucho brillo, pasa solo cuando está lloviendo, no, prácticamente no hay otros elementos atmosféricos, por así decirlo, que pasa mucho de noche, mucha luz. De hecho, lo que te decía yo, que hay escenas cuando ella está recibiendo los estigmas en la película, se ven como unos flashazos así, como muy de videoclip, como estroboscópica. Entonces se cruza con la escena, porque son como que montan las pegan, la escena de cuando recibe las marcas o el látigo pasa en un contexto como real y después pasa en una cosa como espiritual, por así decirlo. Entonces es muy interesante y muy como eso de videoclip. El otro día también hablábamos de los videoclips de Depeche Mode. Sí, ¿Te acuerdas que tenían eso? De Gondry. De Gondry, sí, que aquí lo teníamos anotado. Muy... Bueno, teníamos a Quentin Tarantino, ¿viste? Nos faltaron varios. Es que eso, hagan el ejercicio. Yo creo que vamos a poder extendernos después. Vamos a tener un segundo capítulo. Probablemente, porque nos quedaron muchas cosas. Siento como que nos quedaron muchos temas pendientes, que esto nos apasiona, pues, cabros. Entonces, ayúdennos, así que comenten y propónganos. Sí, propónganos de repente. Digo yo, nosotros les podemos sugerir películas y todo. Aquí vamos a hablar, alguien va a decir, ay, pero si están contando cosas que ya todo el mundo sabe. Bueno, es la idea, no estamos hablando. Por ejemplo, yo no tengo idea de cine africano, creo que no he visto ninguna película, o si es que he visto una, no la tengo como no la tengo en mi consciente. Entonces, pero si ustedes conocen películas, tampoco hablamos nada de cine latinoamericano, porque de hecho podríamos hablar de Juan Rulfo, que es una película que también está como... literario. Claro, que es literatura, fotografía y cine, ¿cachai? Como que une las tres cosas, pero... también como, no sé, que ahora hicieron varias versiones, varios libros latinoamericanos, los han hecho ahora que salió la serie
Isabel Allende de la Casa de los Espíritus, que ya se había hecho una película en Hollywood de una de sus novelas, bueno, esa misma. También lo que pasó, que a veces como no se puede como interpretar todo como lo que te narra el libro en una cosa estética. Por ejemplo, la de García Márquez, ¿me cachai? Todo este mundo, ¿cómo se llama? Bueno, pero claro, si hablamos de repente, bueno, para no alargarnos tanto, pero solo dejar unos tips. Por ejemplo, Héctor Ríos, que es director de fotografía, que trabajó en la película de Miguel Litín de La Frontera, también tiene una estética muy interesante en términos visuales. Y bueno, y Raúl Ruiz. O sea, no podemos no podemos dejar de lado, por ejemplo, las películas de Raúl Ruiz, pero no me voy a poner a comentarlas ahora, pero yo creo que vamos a hacer como especial fotografía y cine latinoamericano. Yo creo que es importante también para un poco como descolonizar, como el libro que te mostré, la mirada, para que entender también el fenómeno desde el sur global, desde nuestra perspectiva desde más... el Chile profundo. Sí, no, es que mucha gente como que le pone una carga valor y que dice, no, si lo único que saben hacer es películas de la dictadura y no sé qué y todo eso. Y bueno, yo digo, son cosas que nos representan y que generalmente quiere la gente vivenciar, o por lo menos que se comente, que se hable, que se discuta sobre eso. Pueden gustar o no, pero ahí. Entonces, eso, pues, Solciño, ha sido una jornada interesante. Se nos pasó rapidísimo. Sí, nos hubiésemos quedado toda la tarde hablando aquí. Pero, bueno, dejarlos invitados para que nos sigan sintonizando. Yo digo, estamos aprendiendo todos los lenguajes, pues, cabros, así que entiéndanos. Sabemos que estamos en YouTube, en Spotify. Entonces ahí como debí sacar más fotos o DSMF le pueden poner ahí, pum pum pum. Nos buscan en YouTube, nos siguen, nos dennos like, comenten, sí, compartan también. Que hace que el algoritmo se mueva y nos visibilice más. Estamos creciendo. Dennos ideas de películas, por ejemplo, si quieren seguir hablando de esto, o de otros temas, o de algunas cosas que a lo mejor conversamos, que quieran profundizar. También para nosotros es de súper ayuda. Para ir creciendo y también como para ir canalizando un poco las inquietudes de todos. Y la idea es hacer comunidad. Yo digo, hay espacio, hay gente, pero siempre es bueno tener nuevas personas que estén, no digo referentes, porque nosotros referentes nada, nuevas miradas. Pero claro, una perspectiva de que nosotros ya estamos como ahí en la transición, no somos ni tan jóvenes ni tan viejos, pero que tenemos ahí un poco de millennial, un poco de Gen X, un poco de todo. Entonces estamos en contacto con todo eso. Y también una última cosita, invitarlos a que nos sigan en Instagram, en nuestra escuela de foto, que es una de las Initium, sí, donde estamos con nuevos cursos de fotografía inicial y fotografía intermedia, así que escríbanos ahí y nos preguntan lo que les interese, les haga falta saber. Sí, si necesitan o quieren, digamos, aprender más fotografía, profundizar algunos temas en fotografía, nosotros aquí estamos ofreciendo unos cursos, unos talleres bien interesantes, así que vayan a nuestra página de Instagram y si necesitan más información no duden en escribirnos. Sí, así que vamos a estar felices. También si necesitan fotos, moda, publicidad, que también algo sabemos. Así que eso, pues ya Sol, un gusto haber hablado contigo otra vez. También muchas gracias a todos por escucharnos, haber llegado hasta aquí. Así que nos vemos en nuestro próximo capítulo. Así que estén muy bien. ¡Adiós! Debí sacar más fotos, un podcast sobre fotografía y otros rollos, junto a Sol Montero y Toto Álvarez, disponible cada semana por Spotify y YouTube.